Esto pasó hace 2 semanas. Me llamo Laura y tengo 32 años. Soy madre soltera y trabajo como enfermera en el hospital local. Me mudé a este vecindario buscando un lugar tranquilo para criar a mi hija, lejos del ajetreo y estrés de la ciudad. La casa que elegí es pequeña, pero acogedora. Todo parecía perfecto, al menos al principio. Las noches, sin embargo, son más silenciosas de lo que esperaba. A veces el silencio me pone nerviosa, como si cada pequeño sonido resonara en mi mente. Una noche, mientras lavaba la ropa en el porche, vi algo que me heló la sangre. Un niño pequeño, tal vez de 5 años, estaba parado frente a mi casa. Llevaba una sudadera azul. Sus ojos eran grandes y vidriosos, como si estuvieran llenos de lágrimas, pero sin poder llorar. Me acerqué porque no sabía qué más hacer. Estaba inquieta, pero también, creo, compasiva. Nunca había visto un niño en esa situación, pero cuando traté de acercarme, como para preguntarle si estaba perdido, el niño desapareció en la oscuridad. No estoy segura de cómo describir la sensación que me dejó. Había un escalofrío en el aire. Desde esa noche, las cosas empezaron a volverse extrañas. Oí toques en la puerta. Al principio pensé que era un vecino, pero al abrir no había nadie. A veces escuchaba risitas de niños que nunca se dejaban ver. Había algo inquietante en la manera en que esos sonidos parecían moverse, como si danzaran a mi alrededor y se escurrieran lejos de mí en el silencio. Me costaba dormir. Frases horribles danzaban en mi mente. ¿Estará mi hija en peligro? ¿Es solo mi imaginación? Mi hija, Ana, comenzó a tener sueños extraños. A veces se despertaba gritando y otras veces me contaba que había estado jugando con un amigo especial que llevaba una sudadera azul. Yo trataba de calmarla, de envolverla en mis brazos y decirle que todo estaba bien, pero no podía dejar de preguntarme si había alguna conexión entre esos sueños y el niño que vi. Tal vez era solo un amigo imaginario, pensé, pero mi instinto me decía que había algo más. Anoche me sentí observada, miré por la ventana y vi una sombra en el jardín. Me acerqué lentamente, mi corazón latía rápido. Avancé hacia la luz tenue del porche. No había nadie allí, solo el viento susurrando en los árboles y un silencio que dolía. La idea de que el niño pudiera volver me recorrió con el miedo, como un hielo que me congelaba por dentro. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, con frío en los huesos y un temor creciente. Creo que lo que vi no fue un simple niño. Creo que lo otro está comenzando. Porque anoche, en el eco de un susurro, oí una pregunta. ¿Por qué no me dejas jugar? Y cuando miré, estaba allí de nuevo, parado frente a mí. Me di la vuelta. No había nada, pero supe que estaba muy cerca. Capítulo 2. No dormí bien esa noche. Los recuerdos del niño siempre me acechaban. La sudadera azul, sus ojos vacíos, la pregunta que había resonado en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía inquietante y etéreo. Desperté varias veces, convencida de que estaba en la oscuridad de mi habitación. Con cada sonido, como un crujido de las tablas del suelo, me sentía más nerviosa. Cuando llegó la mañana, decidí que necesitaba distraerme. Preparé el desayuno para Ana, pero mientras ella comía, mi mente seguía girando en torno al niño. «Mamá, ¿puedo invitar a mi amigo a jugar?», me preguntó de repente. La pregunta me golpeó con fuerza. ¿Amigo? Esa palabra sonó escalofriante, después de todo lo que había vivido. «¿Qué amigo?», logré decir, mi voz temblando un poco. «El que lleva la sudadera azul. A veces juega conmigo en el jardín», respondió con una sonrisa despreocupada. La risa en su voz era como un balde de agua fría. Mis instintos me gritaban que debía hacer algo, pero ¿qué podía decirle? «Claro, cariño», respondí al fin, tratando de sonar normal.
¿Pero te gustaría jugar con otros niños de la escuela también? Ana pareció pensativa. Pero él es especial, siempre me ríe, insistió. Suspiré, aliviada y asustada, al mismo tiempo. La idea de un amigo imaginario no era suficiente para calmar mis temores. En mi mente, la historia del niño había cobrado vida. Él no era solo un niño, era un presagio. Durante el día decidí hablar con mi vecino, Marta. La necesitaba. Tenía 2 hijos y siempre parecía tranquila y confiada. Caminé hacia su casa. Desearía que tuviera algo que decirme que me ayudara a entender lo que sucedía. Cuando llegué, vi a sus hijos jugando en el jardín. Me dio un poco de paz verlos reír, pero también un extraño hormigueo recorrió mi piel. «Hola, Laura», saludó Marta con una sonrisa amable. «¿Cómo estás?» «Hola. Necesito hablarte sobre algo. Extraño», comencé, insegura de cómo explicarlo. Le conté sobre el niño en la sudadera azul, sobre las risas y los sueños de Ana. Marta frunció el ceño. Su expresión cambió a preocupación. «He oído rumores sobre un niño que apareció en el vecindario hace años. Desapareció y nunca lo encontraron», me confesó en un susurro. «Algunas personas piensan que su espíritu todavía ronda por aquí». Mis manos temblaron. La idea de que lo que había visto pudiera estar relacionado con una tragedia pasada me dejó helada. «¿Qué tipo de cosas le han pasado a la gente?», pregunté, el temor apretándose en mi pecho. «Hay quienes dicen que pueden sentirlo. Pueden oírlo jugar en la noche», respondió, su voz baja, casi como un secreto. «Hay un lugar en el bosque cercano donde a veces se han encontrado juguetes rotos». Esa idea me atemorizó. El bosque, cerca de mi casa, no era un lugar al que había pensado ir. ¿Pero por qué vendría a jugar con Ana? «No quiero que esté en peligro», dije, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. «Quizás no lo ve como un peligro. A veces los niños solo quieren compañía», sugirió. Sus palabras resonaron en mi mente y me dejé llevar por un pensamiento aterrador. ¿Y si Ana era la compañía que el niño necesitaba? Tuve que irme rápidamente. Las preguntas crecían. Tenía que mantener a Ana a salvo. Pero cuando llegué a casa y la vi jugar en el jardín, el corazón me dio un vuelco. Justo ahí, en medio de sus risas, pensé que lo vi de nuevo. El niño en la sudadera azul. Esta vez sonreía. Capítulo 3. Mi corazón se detuvo un instante. El niño en la sudadera azul estaba allí, justo al borde del jardín, jugando con Ana. No podía creer lo que estaba viendo. Su sonrisa era amplia, casi deslumbrante, y parecía tan feliz de estar con ella. Pero esa felicidad me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «¡Ana!», grité, manteniendo la voz firme, aunque temblaba por dentro. «¡Ven aquí, por favor!». Ana se volvió hacia mí, su rostro iluminado por la emoción. Pero el niño... Él no se movió, solo me miraba con esos ojos vacíos, como si me conociera. Me encogí. La distancia entre ellos me pareció un abismo. «Mamá, él solo quiere jugar», dijo Ana mientras se acercaba a mí. «Es divertido, divertido. Ana, no quiero que juegues con él. No te acerques», ordené, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Pero tenía que protegerla. El niño en la sudadera azul no se inmutó. Estaba quieto, observando. Mi instinto me decía que no era solo un niño como los demás. Había algo extraño en él. «No entiendo, mamá», contestó Ana arrugando el ceño. «Él es simpático, siempre se ríe». Me acerqué a ella y la tomé de la mano. «Vamos adentro, ahora». No tenía otra opción. No podía dejar que siguiera jugando. Tan pronto como cerré la puerta, sentí un alivio temporal. Pero el nudo en mi estómago no desapareció. «¿Qué está pasando?», me susurraba mi mente. Miré por la ventana, pero ya no había rastro del niño. «Ese niño no es real», murmuré más para mí misma que para Ana. «Es un juego, solo eso». Pero cuando volví a mirarla, su rostro mostraba confusión y tristeza. Me dolía verla así.
Decidí que necesitaba respuestas. Vendría la noche, y yo no podría dormir sin entender lo que estaba sucediendo. Llamé a Marta, pero no estaba. Sentí que el tiempo se retorcía a mi alrededor. Necesitaba hacer algo ahora. Finalmente, decidí caminar hacia el bosque que Marta había mencionado. La idea me aterraba, pero quizás allí encontraría pistas. Se sentía como un acto de desesperación, pero mis instintos me decían que debía averiguarlo. Cuando llegué a la entrada del bosque, vi que se alzaba ante mí como un manto oscuro lleno de sombras. Una brisa fría sopló, y me detuve un instante, considerando si debía dar el siguiente paso. Pero el pensamiento de Ana y el niño en la sudadera azul me empujó hacia adelante. Las ramas crujían bajo mis pies mientras me adentraba en el bosque. Las luces del sol se desvanecían poco a poco, y el aire se volvía más denso. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonaba en mi pecho. Entonces, ahí fue cuando lo vi. Una sombra al fondo, un pequeño objeto brillaba entre las hojas. Me acerqué lentamente, adivinando lo que podría ser. Era una pequeña figura blanca, un muñeco roto con una sudadera azul. Mis manos temblaban mientras recogía el juguete. Era exactamente igual a la sudadera que llevaba el niño. ¿Era posible que este muñeco perteneciera a él? ¿Y si no era solo un niño imaginario? De repente, escuché una risa a lo lejos, una risa que no era de Ana. Me helé. Alguien estaba allí. Capítulo 4. La risa resonó en mi mente como un eco. No era la risa infantil que uno esperaría escuchar. Era más profunda, casi burlona. Instintivamente me sentí observada. Giré lentamente, cada movimiento diseñado para no hacer ruido. Mi mente gritaba que debía dar media vuelta, pero una parte de mí quería saber qué había detrás de esa sombra. Seguí el sonido, manteniéndome en silencio. Las hojas crujían a cada paso, y el frío se sentía más intenso. Al llegar a un claro, mis ojos se esforzaron por ver algo, o a alguien. No había nada visible, solo un silencio aplastante que llenaba el aire, pero sentía que no estaba sola. ¿Quién está ahí?, llamé, intentando sonar más segura de lo que me sentía. La respuesta fue solo un susurro del viento, pero entonces lo vi, un movimiento en la esquina del claro. Era el niño en la sudadera azul. Estaba de espaldas, mirando hacia un lago pequeño y oscuro. Sentí una mezcla de terror y angustia. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz temblando. Esperé que no se girara. Deseaba que no lo hiciera. Pero el niño lentamente se volvió y el mundo pareció detenerse. Su rostro era el mismo, pero su mirada era diferente. Había un vacío en sus ojos, una profundidad oscura que parecía devorar la luz. «Vine a jugar», dijo con una voz suave y clara, pero había algo inhumano en ella, como un eco lejano de la risa que había escuchado antes. ¿Con Ana?, cuestioné automáticamente, el pánico surgiendo con fuerza. «No quiero que juegues con ella». Mi corazón golpeaba en mi pecho mientras me acercaba. Él sonrió. Esa sonrisa era tan familiar y al mismo tiempo tan inquietante. «Ella ya está jugando, es muy divertida», dijo, señalando hacia el lago. Mi mirada se desvió hacia el agua. Allí, Ana estaba sentada en la orilla, riendo, pero su risa no sonaba bien. Era como un canto lejano entrelazado con algo oscuro. «Ana», grité, incapaz de contener mi temor, «vuelve aquí». El niño se acercó a mí. «No la asustes», dijo en un tono casi ceremonial. «Ella quiere jugar. Lo que tú no entiendes es que el juego nunca acaba». «No, Ana, regresa», imploré, pero cuando traté de dar un paso adelante, el niño me bloqueó el camino. Era sorprendentemente rápido. Sentí una presión en mi pecho. Algo no estaba bien. Con cada segundo que pasaba, la risa de Ana se hacía más distante y menos humana. Me giré hacia el niño. Su sonrisa se volvió más amplia, una débil mueca que me hizo retroceder. «Vamos, es solo un juego. No le pasará nada».
pero yo sabía que había un precio, un juego con reglas que no conocía. ¿Quién eres? Me atreví a preguntarle, la voz apenas un susurro. Soy quien necesita ser, respondió. Soy el juego. Y con eso, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. En ese instante, todo se oscureció. La risa de Ana se transformó en llanto, y el claro se envolvió en una neblina gris. Sentí que perdía el control. En un instante de valentía, decidí que no podía dejar que esto continuara. «¡Ana, ven!», grité con todas mis fuerzas, dispuesta a arriesgarlo todo. Pero antes de que pudiera moverme, el chico dio un paso hacia atrás. «Si el juego no termina, ya no habrá vuelta atrás», susurró antes de desvanecerse como humo. El grito de Ana se detuvo abruptamente. De repente, el silencio era abrumador. ¿Dónde estaba ella? La oscuridad del bosque me rodeaba. Tenía que encontrarla. Tenía que salir de ahí. Ahora sabía que este no era solo un juego. Capítulo 5. El silencio se convirtió en un monstruo que me devoraba por dentro. Mi corazón palpitaba con fuerza y el sudor comenzaba a resbalar por mi frente. «Ana», susurré, esperando que mi voz cortara la neblina. No podía dejar de pensar en su risa, en lo que había significado antes. Ya no era un juego. Estaba claro que durante ese momento, lo que me enfrentaba podía ser algo mortal. Con cada instante que pasaba, la ansiedad se hacía más palpable. Miré hacia el lago, cuya superficie ahora era un espejo negro y opaco. Sabía que no podía quedarme ahí parada. Tenía que buscar a Ana. Tenía que sacarla de ese lugar, aunque el niño en la sudadera azul acechara. Caminé hacia el borde del agua. Cada paso me costaba un esfuerzo que dolía. «Ana, por favor», llamé de nuevo, con una voz que apenas era un murmullo. «¿Dónde estás?». El reflejo del lago no mostraba nada, solo un abismo oscuro que se tragaba mis miedos. Con un nudo en el estómago me arrodillé en la orilla, sintiendo la fría humedad de la tierra. El aire se tornó más denso, como si el bosque mismo respirara de forma lenta y amenazadora. «Dame una señal», murmuré, sintiéndome ridícula, pero desesperada. Justo en ese momento vi algo moverse en el agua. Mi corazón se detuvo. Era una mano pequeña y delgada que se alzaba por encima de la superficie. Un grito se formó en mi garganta. «¡Ana!», grité, estirando mi mano hacia el agua helada. Pero cuando traté de moverme, algo me detuvo. Era como si las raíces de los árboles se hubieran entrelazado con mis pies, impidiéndome avanzar. El niño de la sudadera azul volvió a aparecer, emergiendo de la niebla como un espectro. Su rostro estaba aún más pálido, casi resplandeciente en la oscuridad. «No deberías mirar», dijo suavemente, pero el tono burlón de su voz delataba su propósito. «No hay nada agradable en las profundidades». «¿Dónde está Ana?», pregunté, la desesperación cortando mi aliento. «Ella está donde los buenos juegos llevan a los jugadores», respondió, inclinando la cabeza. «¿O prefieres que nunca haya vivido aquí? Puede haber libertad a cambio de nada». Su mirada era intensa, casi hipnótica. El horror de sus palabras hizo que me estremeciera. «Ana no es un juego», grité. Sentí la necesidad de luchar, de zafarme de esa presión que me mantenía inmóvil. Pero el niño dio un paso más cerca. Sus ojos vacíos me atravesaron. «Si te vas», continuó, «nunca jugarás nuevamente, pero si te quedas, podrías unir tus risas a su llanto. Solo necesitas dejar que todo termine». Las palabras resonaron en mi cabeza como un mantra. «No», murmuré, sintiendo el impulso de cerrar los ojos y simplemente rendirme a la oscuridad. Pero en un instante de claridad, recordé el rostro sonriente de Ana, su risa genuina. Eso era lo que debía proteger. De manera repentina, sentí que una nueva energía recorría mi cuerpo. Los árboles, la neblina, el chico, todo comenzó a desvanecerse, como si mi determinación empujara a aquellas sombras a retroceder.
«No me llevarás», grité. Fue como si esas palabras liberaran algo dentro de mí. Las raíces se aflojaron y me levanté. Miré hacia el lago, donde la mano de Ana ya no estaba. Pero su risa, un eco tenue, resonó en mi mente. Tenía que buscarla, enfrentar cualquier oscuridad que se interpusiera en mi camino. Mientras avanzaba hacia el lago, noté un juego de luces en el agua, como si alguien estuviera tratando de guiarme. Justo cuando iba a zambullirme, una voz familiar resonó detrás de mí. «¿Dónde crees que vas?». Me giré, y el terror se apoderó de mí al ver a la figura de mi madre. Pero su mirada no era la que recordaba. Era fría y distante. «No puede ser», balbuceé, sintiendo que todo se desmoronaba de nuevo. «Ana no volverá a casa, y tú tampoco». Y antes de que pudiera reaccionar, el silencio del lago se rompió. La risa se tornó en gritos desgarradores que me arrastraron de vuelta al caos. El juego apenas comenzaba. Capítulo 6. El grito se convirtió en un eco doloroso en mi mente. Me cubrí los oídos, pero la cacofonía solo se intensificó. Los gritos de Ana resonaban en cada rincón del bosque, como si las almas de los árboles se unieran a su llamado desesperado. La figura de mi madre se desvaneció y un escalofrío recorrió mi columna. Tenía que escapar de ese lugar, pero el suelo parecía atraparme. Con un esfuerzo sobrehumano, logré soltarme de la parálisis. Corrí, pero no sabía hacia dónde. Mis movimientos eran torpes, como si el bosque intentara desorientarme. Las ramas arañaban mi piel mientras me abría camino entre la oscuridad. «¡Ana!», grité, mi voz temblando. Las palabras eran lo único que me mantenía en pie. Cuanto más corría, más intensos eran los ecos. «Ana», volvía a sonar, pero esta vez no era solo mi voz. Había algo más. Un susurro que parecía imitarme, burlarse de mí. Finalmente llegué a un claro. La luna brillaba intensamente, iluminando el lago en el centro. El agua era un espejo inquebrantable de esa noche oscura, y ahí, en la orilla, vi una figura. Mi corazón se detuvo. Era Ana. Su cabello flotaba alrededor de ella como algas en el agua, pero su rostro estaba cubierto por sombras. «Ana», dije, acercándome cautelosamente. «Despierta». Pero su mirada no era la de la niña que conocía. Era distante, perdida en un mundo que no podía comprender. «¿Por qué no me dejaste vivir?», preguntó, su voz un susurro roto. Estaba jugando. «¿Por qué todo el mundo quiere arruinar los juegos?». «No, Ana, esto no es un juego», le respondí, sintiendo que el terror se apoderaba de mí. Mis manos temblaban y la idea de perderla era insoportable. «Tienes que volver. Necesito que vuelvas». En ese instante, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Las luces en el agua empezaron nuevamente, formando patrones inquietantes. Algo dentro de mí comprendió que no solo luchaba por Ana, sino por la cordura que amenazaba con desvanecerse. La figura de la niña en el lago empezó a transformarse. Los rasgos de Ana se diluían, reemplazados por el rostro del niño de la sudadera azul. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad siniestra a medida que se acercaba. «¿Ves?», dijo, mostrándose detrás de Ana como una sombra neblinosa. «Ella nunca volverá. La has dejado morir». Su voz era un siseo, como el viento frío que arrastra las hojas muertas. «No es cierto», grité. «Esto no acaba aquí». Y al oír mis propias palabras, entendí que la lucha era más que una búsqueda. Era un desafío, una batalla por lo que quedaba de mi alma. Tenía que recordar lo que realmente importaba. Sin pensarlo, hice lo único que me pareció correcto. Llevé mis manos al pecho buscando la conexión que siempre tuvimos. «Ana, si me escuchas, por favor, regresa a mí». Solté con todo mi corazón. El silencio se hizo pesado por un instante, y luego sentí que un vínculo se restablecía. Una pequeña chispa de luz brilló entre nosotros, interrumpiendo la oscuridad.
El niño en la sudadera azul se detuvo, como si hubiera recibido un golpe. «Esto no se acabará aquí», murmuró el niño con un aire de frustración, pero en su expresión había una grieta, un destello de preocupación. «¿Quién te necesita?», respondí. «Ana es más fuerte que esto». El agua comenzó a agitarse como si la vida volviera a habitarla. El rostro de Ana emergió de nuevo entre risas y lágrimas. «Por favor», dijo, entrelazando su voz con la mía, «no me dejes». El caos que solía asediarnos se convirtió en una tormenta de luz. La oscuridad empezaba a desvanecerse, y con ella la figura del niño tembló hasta casi desvanecerse. En ese momento entendí que este juego había llegado a un punto crítico. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué haría yo para asegurarnos la victoria? La respuesta vendría pronto, y mientras la neblina se disipaba, quedé en pie, lista para enfrentar lo que viniera. Capítulo 7. El aire se sintió más ligero, pero no podía dejar de mirar al lago. Ana había vuelto, pero el niño de la sudadera azul no había desaparecido por completo. La luz que había creado entre nosotros, aunque brillante, era tenue y frágil. Me preguntaba cuánto tiempo duraría antes de que la oscuridad intentara tragarnos nuevamente. «Ana», la llamé de nuevo y vi cómo su rostro se iluminaba con esperanzas renovadas. Pero la adopción de su expresión inocente me inquietaba. Preguntas surgían en mi mente, pero no tenía tiempo para dudar. El niño taladraba mi cerebro con su mirada vacía. Su risa resonaba en mis oídos. «¿Dónde has estado?», preguntó Ana, su voz temblando un poco. El juego se fue, y yo no sabía qué hacer. Había dolor en sus palabras, como si cada sílaba arrastrara el peso de su ausencia. «Tuve miedo», le respondí, intentando sonar firme. «No sabía cómo encontrarte». Pero internamente dudaba. Sabía que eso no era suficiente. La neblina que nos rodeaba era un recordatorio constante que esta lucha no había terminado. Las aguas del lago se agitaron de nuevo. Esta vez las luces eran más brillantes, pero en su brillo percibí sombras familiares. Con cada ola, el rostro del niño en la sudadera azul aparecía, desdibujándose y volviéndose a formar. Agaché la cabeza, incapaz de confrontar su presencia ominosa. «Él no se irá, Ana», dije, mis palabras cargadas de aprensión. «Es un juego que no entiendes. Él se alimenta de nuestro miedo». Ana examinó el lago. Su mirada destilaba confusión. «¿Qué significa eso?». Sus ojos se ensombrecieron. Yo solo lo quería jugar. La risa del niño resonó de nuevo, hiriente y burlona. «El miedo es el juego. Cada día es una nueva ronda. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo crees que durará tu luz?». Su voz se deslizaba entre mis pensamientos. «¡Cállate!», le grité, y la respuesta me sorprendió. No era solo el niño quien me escuchaba. El bosque pareció contener la respiración. Las ramas dejaron de susurrar y el viento se detuvo. Era como si toda la naturaleza estuviera esperando lo que ocurriría a continuación. Ana dio un paso hacia mí. «Debo hacer algo. No quiero que te pase nada». Podía sentir que su voluntad era fuerte, a pesar de la fragilidad que la rodeaba. Pero la sombra del niño parecía siempre un paso por delante. «No, Ana, no te acerques», le advertí levantando una mano, pero ya era tarde. El niño sonrió, sus ojos reflejaban la manipulación y el control. Se abalanzó hacia ella, y en un instante, el espacio entre ellos se oscureció nuevamente. «Te necesito, Ana», dije, apretando los dientes. «Regresa aquí». Ana se detuvo dudando. Fue un momento de pura tensión. La conexión que habíamos restaurado ahora se ponía a prueba. El niño alzó la mano, tratando de captar lo que había entre mí y Ana. «Eres tan ingenua», murmuró. «Ella no puede escapar y tú tampoco. Ambos son parte del juego». Mi estómago se retorció ante sus palabras. Si esto era un juego, tenía que jugarlo bien. Pensé rápido. Un plan comenzó a formarse en mi mente.
Este niño era una manifestación de nuestro miedo. No podía dejar que se interpusiera entre Ana y yo. «Ana, recuerda, la luz siempre regresa», grité, incluso mientras el terror invadía mis venas. Era ahora o nunca. Tenía que demostrarle al niño que su poder no era absoluto. La luz creció nuevamente, pero esta vez con un ataque decidido. La bruma del lago se disipó, y lo que antes parecía inalcanzable ahora era nuestro refugio. Era una batalla por el control. Andaba en equilibrio entre la desesperación y la esperanza. Sabía que lo que hiciera a continuación marcaría el rumbo de nuestra lucha. La confrontación estaba lejos de acabar, pero debía actuar, y rápido. Ante mí, con la fuerza del vínculo que habíamos recibido, decidí enfrentar al niño de la sudadera azul. Y así, en un acto de desafío, di un paso hacia el lago, preparándome para lo que vendría. Capítulo 8. Con cada paso que daba hacia el lago, sentía que el aire se volvía más denso, como si cada molécula estuviera en su contra. La luz que había resurgido se retorcía a mi alrededor, parpadeando como una vela inestable. Ana permanecía paralizada, su rostro una mezcla de determinación y temor. El niño de la sudadera azul flotaba allí, entre la oscuridad y la luz, con su sonrisa burlona manteniendo su lugar en el juego. «¿Crees que puedes salvarla?», soltó con desdén. «Es lo que todos intentan, pero siempre fracaso, ¿no crees?». Su voz era como un eco, reverberando en los rincones de mi mente. «No voy a permitir que te lleves a Ana», afirmé, sintiendo un fuego nuevo crecer en mi interior. La rabia desplazó al miedo. A pesar del pánico que me invadía, algo dentro de mí sabía que esto era una batalla que debíamos librar juntos. La risa del niño reverberó en mis oídos y bailó por el aire espeso. «Entonces, ¿qué esperas? Vamos, juega». Lo dijo como si fuera un activador, como si un nuevo ciclo estuviera a punto de comenzar. La tensión aumentó, y la luz a mi alrededor se volvió incontrolable, envolviéndome en su intensidad. En ese momento recordé las palabras que había escuchado de otras personas. Historias sobre enfrentar los miedos, sobre darles forma y no dejar que se conviertan en sombras. Entonces, con cada pulso de mi sangre, confronté al niño. «¡Tú no me asustas!», grité, sintiendo cómo mi voz resonaba como un trueno. Era un grito contra la adversidad, contra el ciclo de miedo que nos mantenía cautivos. La luz estalló de nuevo, empujando las sombras hacia atrás. «No puedes incentivar la luz, porque es un juego», recuerda. Su tono burlesco, sin embargo, ahora mostraba una grieta. Tenía que seguir presionando. «No, no es solo un juego», le repliqué con fuerza. «Esto es real. Tú no eres más que un eco de nuestros miedos, y yo estoy listo para romper ese ciclo». Cada palabra que decía parecía hacer vibrar el aire a mi alrededor. Ana comenzó a acercarse lentamente, su mirada tranquila, pero decidida. «Estamos juntos en esto», dijo, asintiendo, como si su fe en mí fortaleciera a ambos. Podía sentir cómo su valentía me envolvía, un poder que el niño no había previsto. El niño frunció el ceño, claramente incómodo ante nuestra unidad. «No, no pueden hacer esto», gritado, su voz resonando como un trueno, pero la luz seguía creciendo, visible incluso para mí. La neblina que había cubierto el lago comenzó a disiparse, aunque lentamente. La escena cambió. Las aguas se calmaron y se tornaron casi cristalinas. En ese momento, el niño ya no tenía un dominio absoluto. Era el comienzo del fin. Pero aún era solo el principio. «Esto no se ha terminado», dijo, casi un susurro, mientras desaparecía ante la luz en un giro abrupto. La conexión que había con Ana seguía pulsando, y su mano buscaba la mía. La fuerza fluía entre nosotros. Y justo cuando pensé que habíamos ganado, el silencio se rompió. Un nuevo susurro llegó del bosque. «Recuerda, no es solo el miedo, hay más en el juego».
Ana miró hacia los árboles, su expresión cambiando de confianza a confusión. —¿Qué significa eso? —preguntó frunciendo el ceño. —No lo sé —respondí, el miedo asomando nuevamente. La incertidumbre de que esto no había terminado corría por mis venas. La lucha estaba lejos de concluir, y en la lejanía, la sombra del niño se cernía más fuerte que nunca. No podemos bajar la guardia. Algo más se aproxima, murmuré con temor, mientras abría los ojos a la próxima fase de este tormentoso juego. Capítulo 9. El susurro quedó atrapado en el aire, como un eco que se negaba a desvanecerse. Mientras Ana y yo nos volvíamos hacia el bosque, una inquietante sensación de que algo más se desataba se apoderó de mí. La brisa arrastraba un murmullo, un ligero crujido de ramas que sonaba como risas lejanas. Tenía la impresión de que nos observaban. —¿Sientes eso? —le pregunté a Ana, mi voz temblando un poco. —Sí —respondió ella, con un escalofrío visible en su rostro. No es solo el niño, hay algo más. Tomé su mano con fuerza, como si eso pudiera crear un escudo entre nosotros y lo que se ocultaba en la penumbra de los árboles. Aunque el lago frente a nosotros se había calmado, el bosque era un mar de sombras agitadas. Apenas podía distinguir las siluetas de los árboles, pero sabía que algo acechaba más allá de lo visible. La desconfianza se infiltraba en mi mente, aumentando la adrenalina que corría por mi cuerpo. De repente vi un destello entre los arbustos. Era una figura que se movía rápidamente, como si tratara de salir de la sombra. Mis instintos se activaron al instante. —¿Qué fue eso? —pregunté, apretando la mano de Ana. —No lo sé, pero deberíamos irnos de aquí —dijo, tirando de mí. Pero algo me retuvo en el lugar, como si una fuerza invisible me instara a quedarme. Un grito resonó en el aire, desgarrador y lleno de desesperación. —¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdame! La voz era familiar, una mezcla de miedo y esperanza. Mi corazón palpitó con fuerza. Era el eco de aquellos a quienes había intentado salvar antes, sus rostros invadiendo mi mente. —¡Es un truco! ¡No caigas en eso! —grité, tratando de aferrarme a la realidad. Ana miró hacia mí, sus ojos llenos de confusión y miedo. —No puede ser un truco. Podrían estar en peligro —respondió dudando, su mirada fija en el bosque. Mi instinto me decía que era una trampa, pero la necesidad de ayudarla la empujaba hacia adelante. Mis pensamientos estaban en conflicto. De repente, el niño de la sudadera azul apareció de nuevo, su rostro impregnado de una sonrisa cruel. —¿Hacia dónde piensas ir, valientes? La oscuridad te llama, ¿verdad? La broma en su voz era glacial, como si cada palabra estuviera cargada de una fuerza oscura. —No estamos escuchando tus juegos —respondí con más determinación—. Estamos aquí por Ana. Él soltó una risa escalofriante y apuntó hacia el bosque. Entonces, ¿estás listo para jugar de nuevo? Lo que hay allí no es más que una extensión de mi juego. No puedes salvar a los demás sin perder algo valioso. ¿Qué crees que puedes hacer? Dije, buscando la fuerza para retener mi miedo. El niño se acercó, flotando en el aire, y aunque su figura era pequeña, la sombra que proyectaba era enorme. Ana y yo nos manteníamos juntos, pero algo en el fondo de mi mente empezaba a dudar. —No lo hagas —le advertí, pero ella ya había dado un paso hacia la oscuridad, atraída por el grito. —¡Ana, espera! Mi voz estalló en el aire, pero ya era demasiado tarde. La luz a su alrededor comenzó a parpadear, y la figura de Ana se desvanecía en la neblina. —¿Por qué? —grité, sintiendo una desesperación que nunca había conocido. —Te dije que es un juego, y en este siempre hay un precio —murmuró el niño. Sus palabras eran como un veneno, deslizando sus garras en mí, y lo entendí en ese momento. Lo que había comenzado como una lucha por salvar a Ana se había convertido en una carrera contra el tiempo. La oscuridad no iba a dejar que nos escapáramos tan fácilmente.
No voy a dejar que esto termine así, grité en un último intento, buscando la luz, la conexión que teníamos. Pero el niño sonrió con malicia y dio un paso atrás, provocando que las sombras se arremolinaran a su alrededor. Mientras la neblina cubría el escenario, su voz resonó en la oscuridad. Los miedos se alimentan de tus dudas. ¿Listo para descubrir qué tan fuerte eres realmente? La atmósfera se volvió tensa y el aire frío acechaba en cada respiración que tomaba. Con cada respiración sabía que necesitaba hacer una elección, envergarme en la oscuridad o luchar por lo que aún quedaba. La decisión estaba frente a mí y tenía que actuar antes de que todo se desvaneciera por completo. Capítulo final. El bosque se había convertido en un laberinto de sombras y susurros, mientras trataba de encontrar mi camino hacia donde Ana había desaparecido. La risa del niño en la sudadera azul resonaba en mi mente como un eco, burlona y amenazadora. ¿Cuánto tiempo crees que puedes resistir?, parecía preguntar a cada paso que daba. No voy a dejar que esto termine así, repetí en voz alta, incluso sabiendo que era solo un intento de infundir coraje en mi voz. Sabía que estaba enfrentando más que solo una manifestación de mis miedos. Estaba tratando con algo sobrenatural, algo que se alimentaba de la confusión y la desesperación, pero no podía darme por vencida. Ana dependía de mí. A lo lejos, percibí un parpadeo de luz que se desvanecía y aparecía como un faro entre la negrura. Corrí, impulsada por instintos maternales, esperando que esa luz significara que Ana estaba cerca. Las risas se desvanecieron lentamente, reemplazadas por un ominoso silencio que encerraba el lugar. No podía dejar que la incertidumbre me detuviera, pero cada ramita que crujía, cada sombra que se movía a mi alrededor, me hacía dudar. Finalmente llegué a un claro donde la luz brillaba intensamente. Allí estaba Ana sentada en la orilla del lago, pero no era la misma. Su rostro reflejaba angustia, como si aún estuviera atrapada entre la realidad y la pesadilla. ¡Ana!, grité, pero la neblina que la rodeaba parecía tragarse mis palabras. Ella no se movió ni respondió. El niño de la sudadera azul apareció de nuevo, esta vez más cerca. «¿Ves? Siempre hay un precio que pagar», dijo él con su voz suave y burlona. «Sus risas ahora son mis ecos. Siempre carga contigo el miedo, y lo has fallado». La desesperación creció en mí al escuchar eso. «No, Ana aún está aquí. La rescataré», grité, sintiendo que la rabia y la desesperación se fusionaban en mi pecho. Me acerqué más al borde del agua, dispuesta a abalanzarme hacia ella, que seguía con mirada distante, perdida entre las sombras. «Puedes llevarla de vuelta», continuó el niño, y por un momento su cara se iluminó como un ángel caído. «Pero debes dejar algo atrás. ¿Estás dispuesta a perder un buen recuerdo, incluso el tiempo que con ella has tenido?» Un nudo se formó en mi vientre. ¿Qué recuerdos? Recordé sus primeras palabras, sus risas, cómo la había abrazado cuando tenía miedo a la tormenta. Todo era parte de la felicidad que había construido en su vida. «No puedo dejar eso atrás», respondí, con voz temblorosa. «Entonces se quedará aquí», dijo. Su mirada penetrante amenazó con hacerme flaquear. «Lo que llevas es lo único que ella necesita descubrir. El juego nunca acaba hasta que el reloj se detiene». La determinación despertó en mí. En un acto de desafío, extendí mis manos uniendo mi energía con la luz que me rodeaba. «No aceptaré tus reglas. Ana es más fuerte que esto». El niño se detuvo. Su rostro pasó del asombro a la furia. «No puedes romper el ciclo», rugió. Y mientras lo decía, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, girando fino hacia el lago, volviendo a girar con rabia. «Te llevaré a la oscuridad donde pertenece». Pero no podía dejar que el miedo me consumiera. La luz en mi interior incrementó, creando un puente hacia Ana, quien de a poco recuperaba su forma.
¡Ana! ¡Vuelve a mí!, le grité con toda mi fuerza. Siempre estás en mi corazón. ¿Puedes regresar, por favor? Pude sentir el aire vibrar entre nosotras, uniendo nuestras almas. El niño retrocedió, temblando. Eres solo una madre. Nunca podrás llevarla de vuelta. Con ese grito, su dominio comenzó a debilitarse. La luz estalló por encima de nosotros como un nuevo amanecer, mientras las sombras comenzaron a retirarse. «Ana, ven», repetí, viendo la luz volver a su rostro. Ana titubeó, pero poco a poco comenzó a avanzar. «Mamá», susurró, cayendo en mi abrazo justo cuando el niño se retorcía, incapaz de sostener su forma. «Siempre estuviste aquí», dijo ella, su voz temblando. Las raíces del bosque comenzaron a levantarse, separándose, y la oscuridad se retiraba como una marea. El niño gritó, pero su risa se tornó en llanto. «No se puede escapar, el juego debe continuar». Pero no podía seguirme. Con la luz y el amor, finalmente logré liberar a Ana de su agarre. Una ola de energía nos envolvió mientras el niño desapareció entre las sombras, su eco luchando en la oscuridad que se desvanecía. «¿Dónde está?», preguntó Ana, aferrándose más a mí. A lo lejos, el eco del niño seguía, un susurro que prometía no desaparecer por completo. Nunca sabré si regresaré a casa sin dejar rastro de su existencia, pero ahora era libre. «Nunca volveremos a jugar», le prometí, mientras me alejaba del lago y esas sombras por fin se desvanecían. Me mudé después de eso. La tranquilidad del vecindario al que llegué era abrumadora, pero cada vez que la oscuridad acechaba, sabía que alguna parte de ese niño no se iría, y aún así el amor era más fuerte que cualquier juego. A veces creo que lo escucho, pero la voz de Ana siempre supera al eco.